Uno de los mitos existentes en nuestra sociedad sobre el suicidio es que la mayoría de estos suceden repentinamente, sin advertencia previa. Sin embargo, esto es falso, ya que la mayoría de los suicidios han sido precedidos de signos de advertencia verbal o conductual. Bien es cierto que algunos suicidios se cometen sin advertencia previa, pero es importante conocer los signos y tenerlos presentes. La identificación de los factores que aumentan o disminuyen el nivel de riesgo suicida es de gran importancia, por la estrecha relación que guardan con dicha conducta. El nivel de riesgo aumenta proporcionalmente al número de factores presentes, aunque es cierto que algunos tienen mayor peso que otros. Los factores de riesgo pueden clasificarse de dos formas diferentes. Por un lado, se pueden dividir en modificables e inmodificables, y por otro lado, se pueden clasificar en función de los distintos campos existentes, como sería el biológico, el psicológico, el social, el familiar o el ambiental, los cuales explicaré a continuación. En primer lugar, explicaré los factores de riesgo modificables e inmodificables. Los factores de riesgo modificables son aquellos factores sociales, psicológicos y psicopatológicos los cuales pueden modificarse clínicamente mediante su tratamiento, como pueden ser los trastornos de personalidad o de ansiedad, entre otros. Aquí podemos observar los principales factores de riesgo modificables, entre los cuales se encuentran principalmente los trastornos mentales. Los factores inmodificables se asocian al propio sujeto o al grupo social al que pertenece y se caracterizan por su mantenimiento en el tiempo y porque su cambio es ajeno al clínico, como pueden ser la edad o el sexo. En segundo lugar, explicaré los factores de riesgo en función de los campos. Como podemos observar, se pueden diferenciar tres campos divididos en factores individuales, factores familiares y contextuales y otros factores. Factores de riesgo individuales. En este campo podemos encontrar los siguientes factores. Trastornos mentales. El suicidio se asocia con frecuencia a la presencia de trastornos mentales como pueden ser la depresión mayor. Es el trastorno mental más comúnmente asociado con la conducta suicida. Los trastornos bipolares. Los trastornos psicóticos, entre los cuales los pacientes diagnosticados de esquizofrenia presentan mayor riesgo de suicidio, fundamentalmente los hombres jóvenes. Abuso de alcohol y de otras sustancias. 1 de cada 4 suicidas presenta abuso de alcohol o de otras sustancias. Además, no solo se trata de un factor de riesgo, sino también un factor precipitante. Trastornos de ansiedad, de conducta alimentaria y de personalidad. Factores psicológicos. Las variables psicológicas que pueden estar asociadas a la conducta suicida son la impulsividad, el pensamiento dicotómico, el cual consiste en ver el mundo con dos polos opuestos exclusivamente, o es blanco o es negro. Es decir, no existe un término intermedio. La rigidez cognitiva, la desesperanza, la cual se considera el factor psicológico más influyente, la dificultad de resolución de problemas y el perfeccionismo. Intentos previos de suicidio. Los intentos previos son el predictor más fuerte de riesgo suicida. La edad. Los momentos con más riesgo de intentos y de suicidio consumados a lo largo de la vida se dan durante la adolescencia y la edad avanzada. La población con mayor riesgo de suicidio realizado por tentativas previas son los ancianos, debido a métodos más letales y menor probabilidad de sobrevivir a las secuelas físicas del intento. El sexo. Los hombres presentan mayores tasas de suicidio consumado, es decir, que termina con la muerte del suicida, y las mujeres mayor número de intentos de suicidio. Esto también se debe a que los hombres presentan métodos más letales que las mujeres. Factores genéticos y biológicos. En la población general, la conducta suicida se asocia con una disfunción del sistema de serotonina central, habiéndose encontrado bajos niveles de serotonina y de metabolitos en el líquido cefalorraquídeo de pacientes que se habían suicidado. Y por último,
la enfermedad física o discapacidad, el dolor en una enfermedad crónica, la pérdida de movilidad, así como otras formas de discapacidad o un mal pronóstico de la enfermedad, se relacionan con mayor riesgo de suicidio. En segundo lugar, explicaré los factores de riesgo familiares y contextuales. Historia familiar previa de suicidio. Los antecedentes familiares de suicidio aumentan el riesgo de conducta suicida, especialmente en el género femenino. Eventos vitales estresantes. Se ha demostrado que situaciones estresantes como pueden ser pérdidas personales, así como el divorcio, la separación o la muerte, pérdidas financieras, problemas legales y acontecimientos negativos pueden ser desencadenantes de una conducta suicida. Factores sociofamiliares y ambientales. En primer lugar tenemos el apoyo sociofamiliar. La conducta suicida es más frecuente entre individuos solteros, divorciados, que viven solos o carecen de apoyo social. El nivel socioeconómico, la situación laboral y el nivel educativo. En el mundo desarrollado, la pérdida de empleo y la pobreza se asocian con un mayor riesgo de suicidio. Trabajos muy cualificados y profesiones con alto nivel de estrés también presentan un alto riesgo de suicidio. Y por último, un bajo nivel educativo se asocia también con un aumento del riesgo de suicidio. En cuanto a la etnia, no existen pruebas concluyentes de que la raza tenga influencia sobre la tasa de suicidio, aunque existen estudios que demuestran que poblaciones de jóvenes aborígenes australianos y esquimales presentan tasas de suicidio superiores a las de la población no aborigen. Y la religión. La afiliación y la actividad religiosa parecen proteger del suicidio, ya que las personas ateas parecen tener tasas más altas. Y por último, exposición, efecto, contagio. Esto quiere decir que la exposición a casos de suicidio cercanos o a determinados tipos de informaciones sobre el suicidio en los medios de comunicación se ha asociado también a la conducta suicida. Y por último, uno de los campos a tener en cuenta sería otros factores de riesgo. Historia de maltrato físico o abuso sexual. Los abusos sexuales y físicos, más concretamente los producidos durante la infancia, presentan una asociación consistente con la conducta suicida. La orientación sexual. Parece existir un mayor riesgo de suicidio en homosexuales, sobre todo en la adolescencia y en los adultos jóvenes, debido a que en ocasiones sufren discriminación, tensiones en sus relaciones interpersonales, ansiedad y falta de apoyo. Acoso por parte de iguales. En adolescentes, el acoso se ha asociado con altos niveles de estrés, así como con ideación y conductas suicidas. Y por último, el fácil acceso a las armas, medicamentos o tóxicos. Un fácil acceso a medios para llevar a cabo un suicidio aumenta el riesgo del mismo, al facilitar el paso del pensamiento a la acción suicida. A todos los factores que han sido descritos anteriormente, es muy importante recalcar la importancia de un acceso oportuno y eficaz a la atención de salud, siendo un elemento esencial para reducir el riesgo de suicidio. La estigmatización de la búsqueda de ayuda por comportamientos suicidas o problemas de salud mental sigue existiendo en muchas sociedades y puede actuar como una barrera que impide que las personas reciban la ayuda que necesitan.